Para mí, de las cosas más difíciles en la pandemia, y quiero decir que terminé resolviéndola a favor del abrazo, era eso, ¿no? Yo creo que las personas veníamos en una búsqueda de separarnos de los demás, una búsqueda insensata, perdiendo la posibilidad de comunicarnos y reconocernos con el otro. Hola, Sandrita. Cuando uno es inconsciente del poder del abrazo, se pierde ese regalo de la vida. Yo creo que hay que entenderlo vamos a hablar desde tres lugares muy diferentes. Vamos a hablarlo desde la salud, por supuesto, de la fisiología, esas cosas, pero también desde la biología y la simpleza. Nosotros venimos, vamos a ser quien sea, de un ambiente donde nos sentíamos contenidos. Y esa búsqueda de la contención es eterna, sentirnos partícipe de. Y esa palabrita vamos a utilizarla en otras oportunidades, contención. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama contento. Los tibetanos la usan mucho. Los tibetanos insisten en que uno debe vivir contento. Y el contento es que yo me contengo a mí mismo, yo estoy contenido en mí. O sea, puedo estar bien conmigo mismo. Si uno está contento, una persona contenta está bien con él, porque es un estado interno. No es un estado que dependa, digamos, de algo que ocurra en alrededor. Una persona vive contenta, es como los niños, viven contentos. ¿Por qué? Porque están bien con ellos mismos. Y en el abrazo, uno recupera esa sensación de contención de la vida. Yo hablo de que los abrazos pueden tener como características muy distintas. Hay un abrazo contenedor, vamos a usarlo. También hay un abrazo activador y hay un abrazo refrescante. Yo digo que son los tres tipos de abrazo. ¿Verdad? Claro que en medio lado, que por la espalda, todo eso, pero al final no, esos son simple y llanamente modalidades. Pero que un abrazo contenedor es cuando alguien te contiene o tú contienes a ese alguien. Hay una forma de decirlo también, a veces nos contenemos los dos. Cuando uno da un dinero, probablemente lo pierda, pero cuando uno da un abrazo, probablemente se gana otro. Entonces uno tiene dos abrazos, el que da y el que recibe, que eso es muy interesante. Ahora hablamos de la fisiología, pero empecemos como, hay un abrazo que es contenedor, donde yo contengo o me contiene esa persona, o nos contenemos los dos. Joana dice que ama abrazar. Sí, eso es una maravilla. Abrazar es además con esas dos formas como las brasas encendidas de la fuerza de la vida. Entonces, ese es el primer abrazo, es contenedor. Hay un segundo abrazo que es este, el de activar, que ese abrazo, pues, por ejemplo, uno cuando está enamorado, no solamente me refiero de una pareja, sino de un animalito, de esto, y lo abraza, de un hijo, eso es súper activador. En el otro se está la otra persona cayendo y uno se está cayendo y entre los dos se sostienen, se contienen uno en el otro. En este se activa. Y hay uno que es refrescante, que es como renovador, que es, por ejemplo, cuando uno se vuelve y se encuentra con un amigo de tiempo de no verse, entonces es como, venga, nos actualizamos en nuestro contacto, como que nos volvemos como los animales. A mí me gusta ver que los animales se huelen. Yo creo que lo más cercano a leerse los humanos, porque el contacto de las pieles y todo es como lo del abrazo. A Lola también le encanta abrazar. Nosotros estamos hechos para abrazar. De hecho, hay muchos estudios. Aquí en Colombia hace muchos años se hizo una investigación, hay un hospital muy famoso que se llama el Materno Infantil, de una investigación que hizo un médico colombiano de la mamá canguro. ¿Qué significa esto? La mamá canguro fueron niños que nacían con bajo peso y que no podían, y en lugar de tenerlos una incubadora, este médico decidió que la madre se lo llevara aquí al pecho, y los son bebés prematuros, y lo tuviera abrazado todo el tiempo. Y ese abrazo persistente de la madre es más terapéutico. Hay muchas otras investigaciones que han demostrado que los bebés que son abrazados tienen mejor respuesta inmunológica, tienen mejor resistencia al estrés, maduran mejor, crecen mejor que los que son menos. Y esto, por ejemplo, en niños con orfanatos y incluso en trabajos que se han hecho, se ha observado tristemente, digo tristemente, por los que no han sido abrazados. Entonces, no tengo quien me abrace. No es cierto. Si tú tienes brazos, tienes quien te abrace. Porque tú te puedes abrazar a ti misma, a ti mismo. Yo digo, lo importante, obviamente, es que se pueda abrazar. Mejor que sea con otra persona, pero también puedes tener un perro o un gato. Ya está. Un osito de peluche. Los ositos de peluche son suficientes en algunos trabajos de los niños que pueden abrazar un osito de peluche cuando tienen quien los abrace. No es lo mismo que carne y hueso.
Y los japoneses, si ustedes no lo saben, venden almohadas para abrazar. Hay unas almohadas que tienen un brazo, o sea, porque un abrazo es un apretón que se hace desde el corazón, más bien, para decirlo. Es un apretón de manos que se hace desde el corazón. A mí se me dificulta abrazar. La gran mayoría de personas no aprendieron el proceso de abrazar en su familia. O lo tuvieron mal hecho, o lo tuvieron tóxico, o sintieron pues alguna condición y asociaron el abrazo a algo que no es tan agradable. Sí, vas a aplicar el autoabrazo, pero también el de consigue un osito de peluche. Yo insisto que es una forma, por supuesto, mejor una persona. Ahora les voy a contar cómo sería, cómo se puede hacer un abrazo que sea respetuoso. Y es una técnica que la llamamos la técnica de las tres Cs. Contacto, comprensión y contención. Es la técnica más simple para nunca irrespetar, porque un abrazo no se impone. Por eso es muy diferente conquistar que seducir. En la conquista se impone, en la seducción se motiva. Los abrazos se seducen, no se imponen. Y los abrazos además se dan espontáneamente y se buscan. Con los gatos se facilita, sí, no siempre los gatos son abrazadores, hay unos que sí. Yo tengo, digamos, tres gatos y hay dos que se dejan abrazar y una que no se deja abrazar, pero bien, así funciona. Entonces, vayamos con lo que le quiero contar un poquitico, lo primero. Entonces, ahora contextualicemos esta idea que yo voy contestando y me voy como saliendo de la línea, pero todo es parte de lo que estamos hablando. Los seres humanos venimos contenidos en un vientre. Entonces, ese abrazo contenedor nos recuerda ese lugar de seguridad y de confianza. Lo que más se ha visto con el abrazo es que inhibe el cortisol, que es la molécula del estrés, y fortalece la oxitocina, que es la molécula del apego, y también que tiene que ver con la confianza. Entonces, un abrazo contenedor es un abrazo de confianza. Este es el abrazo de oso, es el abrazo de una madre a su bebé, es el abrazo cuando uno está con mucho dolor. Esos abrazos deben durar tiempo. Uno de los errores es que esos abrazos sean de muy corta duración, porque solo después de 20 segundos, e idealmente después de 40 segundos, es que se libera la oxitocina. Y la oxitocina es una molécula de la confianza, es una molécula que se genera, por ejemplo, en las relaciones de pareja estables y de largo plazo. Entonces, esos abracitos pueden ser abrazos activadores, pueden ser abrazos refrescantes, pero no son abrazos contenedores. Un abrazo contenedor debe, porque eso además han medido la actividad del cerebro, las secreciones de neurotransmisores, la actividad, hay unos corpúsculos de Pacini en la piel que son muy interesantes de investigar, pero a mí no me gusta complicarles la vida. Pero digamos, esos corpúsculos tienen un nervio y un vaso sanguíneo, entonces cuando hay presión adecuada y no solamente están en la zona sin vello, que es donde más hay, sino en toda la piel, en las manos hay mucho, pero hay en los órganos internos. Entonces, por eso esos abrazos que se hacen afuera, en esa integralidad del cuerpo, lo sentimos también adentro, sentimos esa sensación de confort, de bienestar, de contención y de cariño. Y si es algo agradable y lo hacemos más segundos, obviamente funciona muy bien. Un abrazo de corazón a corazón. Hay gente que dice, sí, el abrazo por el lado izquierdo de corazón, pero sigue siendo un abrazo de contención. Como digo, como yo lo he vivido entre esos tres tipos de abrazo, leyendo la literatura, un abrazo que te refresca. ¡Ay, nos encontramos, qué bien! No sé qué. Como que nos renovamos en ese momento. Hay uno que activa, que también, por ejemplo, en un equipo los jugadores se abrazan porque metieron un gol, eso se activan más. También un abrazo de activación, que uno puede abrazar a los chiquitos para motivarlos, para motivar a alguien. Ven, un abrazo, ven, vamos. Y otro que es el de contención, que es el más importante de todos, porque los otros dos son buenos, pero es que este es necesario. O sea, el abrazo de contención es necesario para muchas personas. Y uno lo ve permanentemente. Hay una condición del mundo moderno que se llama el aislamiento. Hay una cosa que es la búsqueda de la soledad, que es consciente, pero otra que es el aislamiento, que es cuando nosotros nos sentimos aislados, relegados. Hay varias personas que dicen que uno requiere 8 abrazos al día, porque con 8 abrazos se libera oxitocina, pero con un buen abrazo contenedor de 20, 40 segundos, uno tendría esa respuesta de oxitocina que requiere en el día. Si tiene más, no pasa nada. Pero no tener abrazos, y en la pandemia, de las cosas más tristes de la pandemia, La falta de es que abrazos. porque el abrazo para mí, los tres grandes problemas para mí de la pandemia a nivel mental y emocional, que los hablamos en otras oportunidades varias veces, eran temor, culpa y soledad.
Fueron los tres ejes esenciales de la pandemia. La gente tenía miedo a contagiarse o a contagiar. Culpa por haber ido, no ido, por haber contagiado, por haber hecho o no hecho, que me vacuné, que no me vacuné, que estuve, que no estuve, que pasó, que no pasó. Y soledad. No nos podíamos juntar, estábamos aislados, solos, se morían en soledad. Esos tres ejes es bien interesante. Cuando alguien te abraza, los mecanismos moleculares que se generan se disuelven. Tú tienes miedo, eres un niño, una niña, y estás eh, viviendo una experiencia, por ejemplo, un perro te ladra y sales corriendo y tu mamá te abraza y el perro sigue existiendo, pero se acaba el miedo. Si tú cometiste un error y el acto de redención y de reparación, y en este caso de sanación, es un abrazo, o sea, la sensación de ser perdonado, de quitarse el dolor de haberse equivocado. Entonces, la culpa, el tratamiento más barato, y era el que más prohibían. Yo hice muchas cosas con escafandras que usábamos en esa época. Aquí yo daba abrazos con escafandras de... Y no me arrepiento de los miles, voy a decir miles que alcancé a dar a muchos pacientes. Jamás me dio COVID y jamás transmití porque tampoco lo tuve, pero yo seguí dando abrazos con escafandra, sí, con todas las cosas que usaba, gorro y con una escafandra y todo, pero los abrazos no los dejé de dar. Y había incluso gente que se ponía toallas y cosas y plásticos y todo bien. Pero esa sensación de sentirse contenido, porque además creo que el mayor error de la pandemia para mí, yo entiendo la complejidad del contagio, pero también entiendo la inmunodependencia y la inmunoalteración que perdimos. O sea, no podernos abrazar, me parece que es un error ideológico, porque es que inmunológicamente nosotros tenemos más tolerancia, más adaptabilidad, y menos respuesta exagerada, menos alergias, todo. O sea, cada vez hay más estudios que demuestran el poder de un abrazo. Sí, el doctor como un astronauta. Sí, como un astronauta. Soy testigo. Textualmente. Sí, aquí tengo el vestigio de una de esas cosas que tocaba usar, además de que usábamos, obvio, ustedes, llega un momento en que usé hasta unos antifaces aquí, me sangró esto, yo tenía que una herida así del bicho este que me tenía que poner al principio. Yo lo hacía, eso es lo que hay que hacer, yo no le pongo misterio. Bueno, guantes en su momento, después no guantes, lavarse, no, todo lo que hubo que hacer se hizo y eso es lo de menos. Pero perder uno la oportunidad de sentirse contenido es como, insisto, es un apretón de manos, pero que se da desde el corazón. Y eso es fundamental. Para mí entonces, es importante entender como cosas que funcionan en la fisiología. Cuando uno se abraza a sí mismo o abraza a otra persona, hay una respuesta táctil que está en esos receptores, les hablé de Pacini, pero hay otros eh, plexos en la piel que también se pueden tocar, otros termorreceptores y sobre todo receptores de presión. ¿El abrazo es sanador? Sí, sin duda. Es muy importante entender que si nosotros somos capaces de abrazar y contener o contenernos, vamos a sentirnos partícipes de algo. Este es el hecho más importante donde quiero insistir. Nosotros somos parte de una madre. Cuando vinimos en el vientre, no éramos alguien separado. Jamás hemos vivido separados en el vientre materno. Somos parte de una entidad mayor. Estamos unidos incluso con ella por el ombligo, a través de la placenta, por supuesto, pero es su circulación de sangre, la mía, la que está ahí refrescándose. Y esa unidad es un recuerdo durante toda una etapa de la vida que siempre va a quedar marcado. Y esa necesidad va a estar ahí. Cuando uno pierde esa posibilidad de volver a sentir esa contención, es sin sentido. Entonces, volver a contenerse en un abrazo es clave. Insisto que los otros dos son buenos. No se refresca, ¡ahora qué pasa! O se activa, hasta sexualmente también, cuando ya está en la intimidad, piel con piel. Pero de las cosas más importantes, insisto, la madre y el bebé, apenas un bebé nace, el colocarlo encima de la madre desnuda y colocar esa presión que se sienten en los reguladores de la presión de la piel, estos corpúsculos que llamamos los médicos, que tienen la capacidad de medir temperatura, calor, sensibilidad, bueno, muchas cosas, presión, incluso son parte de lo que hace que funcione la sonoterapia y la musicoterapia, porque tenemos receptores en todas las partes, la piel es un tercer oído.
ese contacto es súper sanador. Es la historia que les contaba de la madre canguro. Es, la función de un abrazo es que tú entres en un estado de contención donde te sientas seguro y en seguridad tú te repares. La naturaleza es muy sabia. Tú tienes un modo que se llama modo bienestar y un modo que se llama supervivencia. En supervivencia no te reparas. En modo bienestar sí te reparas. Que cuando tú estás en un lugar seguro, como es el abrazo de alguien que te contenga, puedes estar en un espacio abierto, pero ese momento de contención, ese momento es un momento de reparación y tu sistema se empieza a reparar. Por eso me parecía muy inhumano, y me sigue pareciendo muy inhumano, que le quitemos a las personas el abrazo. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, voy a irme un poquito para atrás, empezando la década de los 80, imagínense, 80, 81, 82, eso hace muchos siglos. No, yo soy modelo Apareció, 85. no, pues yo ya estaba terminándome, ya estaba graduándome. Pero bueno, el tema va por una epidemia, una pandemia que fue la del VIH-Sida, que aún persiste. Yo recuerdo que a nosotros nos educaban mucho, los médicos abrían la puerta para saludar al paciente y yo me rompí con eso, yo me sentaba en la cama con ellos a hablar y que nos íbamos a contaminar y todo. Yo decía, bueno, tengo que hacer algo que no tiene sentido, se supone que esto es por sangre o por sexo, pues no tiene por qué pasar nada. Y la diferencia de un abrazar un paciente, yo fui a muchos grupos de pacientes con VIH y entraba y abrazaba a las personas una tras otra y perfecto, lo que quiero decir es no tiene ningún problema. De hecho, ya hoy lo sabemos, pero en esa época era un delito, pues casi para algunos. Pero me parecía lo Pues más era simple. omisivo, era Sí, como, no, pero eso ya se sabe que no tiene ningún problema. Es más, es súper digno hacerlo para la persona y para uno. O sea, uno se siente mucho mejor. Insisto que cuando uno da un abrazo y la otra persona te da un abrazo, no pierdes un abrazo, sino que te ganas dos. El que das y el que recibes. O sea, que esto es multiplicar, no dividir. Y cuando una persona tiene, vamos a eso, estamos hablando de la importancia del abrazo, pero vamos a algo aquí. Dice, cuando una persona tiene depresión es bueno abrazarla. Jamás es bueno abrazar a una persona que no se quiera dejar abrazar. Por eso el tema de los gatos a mí me gusta porque los gatos, yo les cuento, tengo tres gatos, hay dos que se dejan abrazar muy bien, porque hay uno que no se deja abrazar. Y es respetar eso. Y la gatica me quiere muchísimo, se me monta encima, pero no se deja abrazar. Porque hay personas que tienen la no, digamos, no se pueden abrazar físicamente porque les da miedo, porque han tenido experiencias traumáticas o una persona de pronto se siente invadida. Los pacientes depresivos pueden sentirse invadidos si tú los abrazas. Pero hay una cosa fundamental, hay una triada, una estrategia de tres pasos: contacto, comprensión y contención. O sea, antes de abrazar a alguien, salto el consentimiento. Lo primero es que te des cuenta, que lo puedas ver a la persona y saber que esa persona se tocó por ti y tú eres tocado por esa persona. O sea, tú no te botas a abrazar a una persona, que eso sería, además, si alguien se me bota en la calle a abrazarme, lo más probable es que mi respuesta sea de supervivencia y me quiere atracar, me quiere atrapar. Como cuando a alguien de chiste se le bota uno por la espalda y lo abraza, pues evidentemente cualquier persona, pues si uno está en su casa con su pareja, es una historia diferente, pero vamos a dejar esto nuevamente que está hablando del contacto. O sea, son 13. Cada vez que vamos a dar un abrazo podemos utilizar esta estrategia que es contacto. Contacto visual, contacto con la palabra. Digamos, alguien está triste, entonces tienen que poderlo saber la persona que nosotros estamos ahí. Que hay un contacto así sea visual. Y hacerle entender a la persona que comprendemos su estado. Puede ser con palabras o con acciones o con gestos. Si no hay una respuesta de aceptación de nuestra comprensión, jamás podemos pasar al paso de contener. Y esta es una triada que es simple. Contacto físico, visual, sonoro. Hola. Hasta preguntarlo. O sea, te puedo dar un abrazo con el cuerpo, con las palabras, pero jamás hacer algo que la persona no esté, digamos, dispuesta y haya pues una condición. Para mí, el resumen ejecutivo de lo que es un abrazo es una experiencia de nutrición. O sea, uno nutre a una persona a través del abrazo.
Entonces, la idea, por supuesto, es que la persona esté dispuesta a recibir ese alimento, un alimento emocional. Hay muchos estudios que demuestran que personas que abrazan varias veces al día, por ejemplo, los adultos mayores, con cosas tan sencillas como en los ancianatos, los adultos mayores que tienen más de 3 abrazos al día, en los geriátricos, duermen mejor, tienen menos hipertensión arterial y tienen mejor condición de salud mental. Personas que se abrazan. Con mínimo 3, por supuesto, también lo que hacemos cuando abrazamos a una persona es que le mejoramos su autoestima, su valoración, su importante. A las personas en las condiciones de debilidad, de, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con mujeres víctimas de violencia sexual. Voy a contar, obviamente sin entrar en detalles. Cuando uno va a abrazar a una persona que ha sido víctima de la violencia sexual es muy difícil, porque ha sido agredida, porque, y más si viene de un hombre y es una mujer, o un hombre que ha sido violado por otro hombre, con acceso carnal, uno sabe que esa persona cuando va a dar un abrazo realmente ha generado una transformación para poderlo recibir por el miedo a cualquier contacto físico. Entonces hay que ser muy, pero muy, pero muy respetuoso. Entender, los viejitos necesitan abrazos y los bebés también. Los niños necesitan abrazos todo el tiempo, los bebés. Digamos que vamos a necesitar menos cantidad de abrazos, pero no menos sentimiento puesto en el abrazo. La hormona que más se libera es oxitocina, pero no la única. También se libera endorfina, es analgésico. También se libera dopamina, que es estimulante. Serotonina, que es, mejora el estado de ánimo para un estado de depresión. Lo de viejos vivesos, pues obviamente ya depende de la connotación de cada uno. Por la Los besos cercanía también con la son. persona. Pero Los antes de viejos, eso, estos días estaba escuchando o vi un video en redes muy rápidamente, no sé quién era, si era un médico o algo, y explicaba por qué los bebés a veces lloraban, que uno decía, pero si ya le di comida, ya le cambié el pañal. Es sencillamente porque quieren estar pegado a uno, abrazado a uno, porque ellos son los únicos o ven en uno ese sentimiento y esa tranquilidad al estar pegadito a uno de bienestar. Entonces, ahí es cuando uno dice lo bueno que es un abrazo para una persona. Para los bebés significa muchísimo. los bebés lloran por las 5 Cs, decimos también, no solo contacto, compresión y contención, son otras 5 C. Vamos a ponerlas sencillas. Cólico, que es dolor abdominal. Caca, pues que es pañal untado. Comida, calor, por búsqueda de calor, porque están con frío. Y cariño. Son las 5 Cs por lo que un bebé llora. Hay que buscar cuál de esas 5 Cs está dando, que es la que hace que un bebé llore. Y necesita pues cariño, calor, necesita comida, que le limpien la caca. Pues también no tiene cólico, que es dolor, para entenderlo de esa manera como fácil. Los médicos hacemos muchas mnemotecnias para podernos acordar de millones de cosas que tenemos ahí para aprender. Pero lo que es interesante, volviendo al bebé, es que cuando ese bebé está llorando por cariño, lo que está es intentando volver esa experiencia de contención que se tenía. Aquí hay alguien que se confiesa en algo. A ver, en la Comisión para la Verdad y Remoción BIES, una señora le dijo a su agresor, te perdono, pero no te puedo dar un abrazo ahora, de pronto más luego. Fue fuerte, pero entendí, claro, claro, es muy respetable esa opción. O sea, puedo perdonarte porque ya no me hago daño de recordarte a ti. Puedo liberarme del daño que me hago cuando me acuerdo de ti, pero no quiero tener más contacto contigo. Eso también es respetuoso, respetable. Contacto, cuando tú ves tocar a la persona con la mirada y con la palabra, puedes ver si la persona se siente comprendida. Si no, la persona no se siente comprendida por ti, no la busques. Abrazar, y eso lo insisto, con la palabra o simplemente con la mirada. O sea, hoy me llega una paciente que la van a operar mañana y está en esa actitud y yo le doy un abrazo, pero este abrazo tiene que ser siempre de común acuerdo. Yo sigo dando abrazos y los daré siempre que me lo permita la vida. Lo que es más importante es esto, siempre es contacto, comprensión y contención. El abrazo siempre es nutritivo. Entonces, es lo que nosotros estamos dando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando. La gente se sorprende mucho de que un abrazo transmita algo,
pero yo tengo Wi-Fi y Bluetooth. En este momento yo no tengo ningún cable conectado para este aparato y estoy conectado por la red de telefonía móvil, estoy conectado por la red de Wi-Fi de mi consultorio. ¿Eso qué quiere decir? Que lo más poderoso, siempre que alguien me dice, lo que más sostiene a alguien, lo que más acerca a alguien, son cosas visibles, ¿no es cierto? Los lazos afectivos son invisibles y son mucho más poderosos. Entonces, un abrazo lo que está transmitiendo es unas frecuencias, unas vibraciones que bajan la tensión arterial, bajan. Se ha visto, por ejemplo, que abrazar hace que uno tenga, las personas que abrazan varias veces al día, su pulso es más bajito que los que no abrazan, porque hay más estado de alerta en los que no abrazan que los que sienten abrazado porque baja el estado de alerta. Están mejor nutridos, más serotonina, más oxitocina, sobre todo, que es la molécula del abrazo. Y cuando alguien hablaba de los besos, ese es un tema muy bonito también, la filematología, que es la ciencia que estudia los besos. Los griegos hablaban de tres tipos de besos. Hablaban de un beso que es el ósculo, que se hace en la mejilla. Hablaban del suave, que es el pico. Y hablaban del basium, que es el beso francés, que es el beso con lengua. Entonces depende del beso que estemos hablando para... Porque hay una... Entre amigos, incluso hay países donde lo hacen mucho los franceses y los argentinos más comúnmente que aquí en Colombia, se tocan las mejillas. Entonces, un abrazo con mejilla a mejilla, que no se da beso, pero que se sostiene. También es un abrazo de personas obviamente con relación, pero pienso que los besos, aunque hoy se utilizan tanto para saludar y todo, pues ya incluyen otro tipo de consideraciones. Incluso en la época de la pandemia sí que eran prohibidos los besos, mejor dicho, era ya el sumum de la contaminación, que porque le pasamos los babas y todas las cosas, pero bien, eso hasta lo entiendo mucho más fisiológicamente, las secreciones salivales. Pero en el abrazo, cada uno con su tapabocas y su historia estábamos, digamos, en cierta manera muy diferente. Pero en los besos, claro, si hay besos de ósculos, besos de suave, no besos de vasium, que son los besos más apasionados. En niños en condición de discapacidad, sí. Los más bonitos abrazos que tú puedes dar es a alguien que tú lo puedas contener. Si tú lo contienes, la persona, el niño, la niña se va a sentir mucho mejor. Abrazar los árboles, claro, claro. Esa es una estrategia. Un segundito. Abrazar los árboles es parte de algo que se conoce hace mucho tiempo como grounding o earthing, que es caminar descalzo y abrazar los árboles. Realmente los árboles son unos sabios. Un día de estos hacemos un programa sobre árboles y hablamos solo de árboles y contar todo lo que significan ellos en el ecosistema, lo que hacen. Es un tema que muy bonito también, cómo funciona la biología lo que se llama hoy la neurobiología vegetal, los sentidos en los árboles, la vida secreta de las plantas, cómo se comunican ellas, cómo manejan todo su ecosistema. Hay cada vez más investigaciones que son muy, muy valiosas. Pero para decirlo de una manera práctica, si tú abrazas un árbol, por puras descargas electromagnéticas, tú estás permitiéndote conectarte con tu fuente de creación. El abrazo que yo les decía a ustedes, he hablado todo el tiempo de contención, pero hay un abrazo que les decía que es activador, es como una pila que tú conectas con la otra parte y ese dipolo se recarga. Y eso pasa cuando tú te conectas con un árbol. Con un árbol tú no te recargas, sino tú te descargas de lo que no tiene sentido. Para el árbol no es tóxico, para ti puede ser muchas sobrecargas, por ejemplo. Todo el electromagnetismo de las ciudades, tú cargas, esa es la carga estática. Si tú estás a veces pasa corriente, esa estática que se queda en las habitaciones, donde hay wifi, donde hay muchas cosas. Caminar descalzo y abrazar árboles, que es una práctica muy antigua. Eso, digamos, los celtas tienen mucho, los druidas hablaban mucho de abrazar árboles. Hay muchos rituales de abrazar árboles que tienen esa característica de descargarte el exceso de tensión. Me encanta el abrazo de los indígenas, la mano derecha de cada uno en el corazón del otro y se doble abrazan, uno a cada lado de la cabeza, ¿no? Qué bonito. Vale. Sí, hay miles de formas de abrazar. La motivación, y yo quería, hablando de esto porque alguien preguntó la vez pasada, es que no perdamos un poder que nos da la biología, que nos da, les decía, de tres partes, que nos lo da la naturaleza de la contención y por supuesto nos lo da
en este caso el aspecto terapéutico. Qué triste, triste que casi no nos abrazamos. Sí, Maleja, esa era la ilusión de que nos acordáramos que no nos abrazamos, que somos seres sintientes, no somos Homo sapiens sapiens, pero somos Homo sapiens sintientes también, y somos Homo sapiens conciencia. Y el sintiente nos hace ser conscientes de lo que siente el otro. Cuando pensamos, siempre discriminamos. Cuando sentimos, siempre integramos. Y por supuesto, cuando nos abrazamos, nos contenemos. Tengo un adolescente, ya saben, jeje. Pero lo hermoso es que a diario pide un abrazo. Y hay que aprovechar cuando nos buscan. Uy, sí. Un adolescente cuando pida un abrazo, por favor, no le digas que no, y la segunda vez probablemente no tendrás la oportunidad. Hagamos un live de los árboles. Bueno, lo voy a hacer pronto, se los garantizo. Les puedo contar muchos de esos chismes, como estos chismes que tenemos de cada una de estas cosas, en el buen sentido chismes. Los resultados en el hogar gerontológico se ven los resultados, ellos lo babosean a uno y es genial. Sí, sí, es cierto. La salivación es un estado bien interesante que ocurre y eso tiene que ver, recordemos la dificultad que tenemos también en salivar con el paso del tiempo. Los adultos mayores sufren muchos problemas por deshidratación. 30% de los problemas neurológicos del adulto mayor es deshidratación y trastornos en el manejo de líquidos. Y esto es un síntoma interesante que tienen, pero valioso. Claro, tú puedes verlo como algo negativo. Recuerda que los bebés también babosean. Los adultos mayores cuando babosean son signos. Pueden ser desagradables porque les cuesta trabajo volver a, pero son signos de bienestar, salvo que sea producto de una droga o algo tóxico. El abrazarse uno mismo también genera bienestar, por supuesto, ¿sí? Yo les digo, si no tienen a quién abrazar, abrácense a sí mismos. Y si no tienen a quién abrazar y no quieren abrazarse o no es suficiente abrazarse, consíganse un osito. Si no tienen un animal, ¿no? Una persona, un animal, un osito de peluche. Dormir con un osito de peluche que sea antialérgico y todo lo que quiera, da más tranquilidad. De hecho, nosotros, un último recuerdo, yo lo hago mucho con las mamás cuando se van de viaje. Esto funciona muy bien. Se me ha olvidado y acabo de acordarme, afortunadamente, se me ha olvidado decirlo, pero yo lo recomiendo mucho en la consulta. Cuando una mamá o un papá se va de viaje, yo les pido que la camisa de la pijama de esa noche se la quiten, la camiseta, ojalá se ponga una camiseta la noche anterior, se la quiten y cubran la almohada del bebé y se la dejen allí. Ellos son muy perceptivos del aroma, del olor, de lo que queda allí y lo abrazan. Y eso hace que haya mucho menos sensación de ausencia cuando se van. De eso es lo que hacen los animales, para decirlo de una manera, ¿no? Nos dejan el aroma. Sirven los tapetes artificiales que se utilizan para quienes vivimos en grandes ciudades y apartamentos sin zonas verdes. Hay unos tapetes artificiales que tienen polo a tierra. Si son polo a tierra, sí. Si no son polo a tierra, no. O sea, lo que estamos hablando es de polo a tierra, conectarse con la tierra. Un árbol está en un polo a tierra, obviamente. Así es, Doc, aprovechar esos momentos de nuestros adolescentes. Los abrazos largos me hacen llorar. ¿Lloran? Bienvenido, libera. Los abrazos largos son contenedores, te van a aumentar la oxitocina y tú puedes llorar de éxtasis también, de sentirte contenida, de ser parte de alguien, de valorar esa sensación de unidad. Pero los Por aquí, abrazos tienen que, aquí pasa algo. Mis para que hijos ya grandes se pelean por mi cobija. Mi hija de 2 años y medio se pelea por mi cobija. claro, por el olor. Los animalitos también, nosotros somos seres, además la zona del cerebro emocional está muy conectada con la olfacción. Por eso están los perfumes y los aromas. Entonces, me gustan más los abrazos que los besos. Y si son de oso u osa, mejor. Sí, los abrazos son maravillosos. Aquí dice, a ver, se me fue. Doctor, ¿por qué necesito con frecuencia que me abracen? Si necesitas que te abracen es porque no das suficientes abrazos. Si tú necesitas que te abracen, están siempre en carencia. Pero cuando tú empiezas a abrazar, se te acaba la carencia. Porque los seres humanos somos seres dadores. Cuando damos es que recibimos, como decía Francisco de Asís, lo que hace el corazón. Cuando tú abrazas, das un abrazo. Y si te lo recibes, tendrás dos abrazos. Pero dando un abrazo, estás llenándote. O sea, que las personas que necesitan un abrazo es que están muy dependientes de que alguien los abraza, pero no están dispuestas a abrazar y darse completamente sin esperar nada. Cuando tú eres capaz de dar abrazos, siempre estás renovando ese principio. Sí, autoabrazo hay que hacerlo y nunca es tarde para tener muñecos. Alguien se ríe, bueno. O sea que la almohada también vale, bueno.
vale, vale. Sí, vale, no es que fuera lo mismo, pero vale. Sería esa la condición. Los japoneses los venden. Yo estuve en Japón y cuando, hablando de las almohadas que hemos hablado en varias oportunidades, la almohada de carbón, que la americana la tiene, que es tan buena y que yo duermo con ella, yo con- cuando fui a Japón por primera vez me sorprendió que vendían almohadas con un brazo. Y uno entonces, pues las personas se abrazaban y pasaban así. Me llamó la atención y en ese momento me pareció, eso estoy hablando del año 90 y pico, me pareció un poco exótico, pero entendí el sentido. ¿Qué pasa cuando un niño ya de 11 años sigue con sus peluches y duerme con él y no lo suelta? Bien, es eso, ¿no? Está sintiendo, y la frazada de los niños, está sintiendo esa condición. Si él puede no desplazar, sino comprender que lo que está manteniendo es ese estado de comunión con alguien y puedes, digamos, interpretar eso y sentirlo con una mamá, con una pareja, con un amigo, bien. Yo tengo mi muñeco de peluche para dormir, ¿ves? Y Joanita da muchos abrazos, nos lo ha dicho al principio y la conozco, y ella da abrazos. Y cuando uno da abrazos, recibe abrazos. Mis hijos ya grandes se pelean por mi cobija, eso fue lo que estaba leyendo. Dejé mi perrita por 4 meses y medio con una amiga, estaba bien, pero siento que se me va a olvidar que me dicen, eso no es cierto. Hay muchos estudios de personas que regresan 3 o 5 años después y los perros inmediatamente lo reconocen. Esto no va a pasar. Si el vínculo fue real, nunca va a pasar. Puede ser que al principio te sienta un poco rara, pero apenas te reconoce va a ser bellísimo. Sí, por el olor, la memoria olfativa se activa prontamente, sí, y es súper poderosa. Y nosotros nos enamoramos por feromonas que se llaman copulinas y están relacionadas, y ese enamoramiento de madre a hijo también es realmente causado por los aromas. ¿Qué tanto llega un abrazo a distancia? Bueno, yo creo que llega como el Wi-Fi, todas estas cosas tienen sus límites. Ya demasiado lejos creo que no, pero nosotros de todas maneras podemos, hay que decir que no acumular abrazos, pero digamos, eh, apropiarse de abrazos para darlos en el momento de los encuentros. Abrazo para mi doc. Hola, mi doctora Roita. Muchas gracias. Un abracito. Gracias. Hay que aprender a recibir de la misma manera que aprender a dar. Claro, es de las dos, dando es como se recibe y esa es la historia. Buenas tardes, doctor. Desde USA, ¿me puede recomendar un libro que hable sobre el duelo de un esposo después de 43 años de casado? Y, y la persona murió hace 2 años. ¿Cuánto, me imagino, cuánto tiempo dura el duelo? Mira, el duelo no tiene tiempo, en el sentido literal del término, porque el hacer un duelo es saber que nada será igual, sin embargo, podrás estar bien. Entonces, eso depende de que hagas cosas, como hacer más ejercicio físico para que no se acumulen estas secreciones de toxicidad, que te muevas a hacer una reconstrucción del valor de la persona, que rescates desde la tristeza la gratitud por lo vivido y luego renazca el amor, que es ayudar al otro a ser libre. Eso se puede hacer en 1 año, en 6 meses, en 2 años, cada persona. Yo tengo un libro que se llama El manejo del duelo, lo consigues en Busca Libre, y tengo otro libro que se llama Bienvenida a Muerte, que también hablo bastante del duelo. Ambas están en Busca Libre. Aquí dice que nos congelamos, no, esta vez sí no. Si es válido decir que una llamada al final, un abrazo, sí, a mí me parece que es como decir, seguimos, un abrazo significa seguimos juntos, estamos abrazados. Y el ser humano lo necesita así, me parece bello decirlo y me parece mejor darlo, recibirlo, compartirlo. Me siento súper tranquila. Qué bueno que hay muchos. Les mando abrazos de corazón en energía a todos y a todas. Eso debe valer. Yo le mando besitos y usted se alegra. Estefanía, Hoy no se ¿existen pueden los besos, hoy abrazos se de... necesitan abrazos, doctor. Mandar abrazos. Bueno, doctor, la idea fundamental de lo que queríamos hoy era recordarles el poder que tenemos en nuestro corazón y que podemos manifestar en nuestras manos. Para algunos es difícil, para algunos es innecesario, pero en realidad para todos sería útil siempre y cuando respetemos, siempre y cuando podamos nosotros contacto, comprensión y contención porque vamos a nutrir. Como les decía, hay un abrazo que es activador, hay un abrazo que es refrescante, ¡uf, qué delicia! Y Pero Doc, sobre todo hay un ¿y abrazo. qué podemos hacer si son de esos abrazos rompehuesos? Hay que ser respetuoso con alguien, ¿no? Yo creo que
Esos abrazos son bonitos cuando son compartidos, cuando son de común acuerdo, con respeto, pero no cuando se imponen. Y lo que insisto, nunca den un abrazo a una persona, además porque es la intimidad, la otra persona se está abriendo a ustedes, niño, niña, adulto, mayor, lo que sea. Sí, Doc, La acá hay una imagen de... pregunta que es muy válida y que de pronto puede ayudar a muchos. Doc, ¿se puede sentir un abrazo en la distancia cuando se piensa y se siente profundamente a alguien y se le hace saber o es netamente físico? Yo lo que pasa es que creo que la memoria, eh, que las personas, hemos hablado varias veces de la memoria y eso que no hemos hablado de todos los 8 tipos de memoria de manera consistente. Pero hay una memoria corporal que es muy interesante. Esa memoria está intrínsecamente grabada en nosotros y es mucho más poderosa que la memoria de otras cosas. De hecho, en las personas con demencia, para que ustedes lo sepan, las personas con demencia reconocen al ser querido a través del abrazo y de las manos, donde hay otros receptores, y a pesar de que con lo visual y no lo puedan evocar quién es. Por eso una persona con demencia no sabe lo que tú haces por ella, no entiende lo que le dices, pero sabe lo que le hace sentir. Y darle un abrazo le vas a hacer sentir amada, mimada y protegida. Entonces, los abrazos a distancia se pueden sentir en el sentido de que yo puedo recordar ese abrazo de ese momento íntimo y esa memoria que está grabada en mis células se puede volver a experimentar, por supuesto. Y por eso uno, a veces estando en la distancia, no abraza a su pareja, pero abraza la almohada y está recordando. Y por eso los bebés pueden abrazar la almohada y el aroma y el olor hacen que la memoria sea mucho más selectiva. Mira, eso es lo que dice Diana Lu. Mi abuelito era ciego y con demencia y sabía quién era yo. Textualmente, esto está visto. Ellos no saben lo que tú les dices ni lo que haces por ellos, pero sí saben lo que le hace sentir y un abrazo se siente. Doc, por favor, compártenos una meditación para sanar y borrar memorias. Aquí hay, acuérdate que en Americana, @Americana de Call, hay unos sobre la memoria y al final les enseño cómo borrar memorias. Ahí, en esto, está aquí, puedes encontrarlo. No sé qué programa es, de hace unas semanas, que hay memorias y son, creo que son 2 o 3. Dice que no tengo memoria para recordar cuántos hicimos, pero sé que el Hemos último, realizado muchísimos, Doc. pues ya son 2 años seguidos todos los Yo martes. creo Y que yo, ahí tenemos. hay más de ciento algo de charlas Pero guardadas. los puedes buscar. Sí, y el de memoria es muy bonito porque en el de memoria hay un trabajo que yo les enseño a sanar y crear nuevas memorias. Ahí les enseño para que no lo vamos a repetir ahora. Bien, les cambiaremos el tema en 8 días, pero no perdamos los abrazos. Y no los perdamos en serio. Hay quienes dicen que 8 abrazos, bien, número no importa, pero por lo menos que no pasen un día sin abrazar o abrazarse, o abrazar un árbol, o abrazar un perro, o un gato, o abrazar, que no perdamos y que esa mala costumbre que muchas personas cogieron en la pandemia de no abrazarse se acabe eso. Así es. Y qué rico que María siempre nos acompaña los martes en este espacio. Eso está muy bien. Eso quiere decir que le encantan los temas y que va a estar con nosotros dentro de 8 días con un tema nuevo. Sí, el de los árboles se los hago, pero en otra oportunidad. Aunque lo podemos hacer pronto. El de los árboles que es tan bonito, que es un tema muy bello. Hay varios temas que surgen ahí de lo que dicen, entonces de pronto ya miraremos qué tema lo pondremos. Así es, Muchísimas Doc. gracias. Entonces, Aquí estaremos. a usted, Doc, dentro de 8 días nos vemos. Le mando un beso, un Bueno, abrazo gigante de parte de esto, este segundo sentirlo. y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.